¿Qué tal, amigos? Esta videocápsula semanal, que ya conoce usted cada domingo, yo quería darle a usted pues, un mensaje de optimismo, de decir qué bien, ya López le entregaron su constancia de presidente electo, ha transcurrido un mes, 11 días de este 1 de julio, cuando él obtuvo la victoria aplastante en la elección presidencial, y decía yo, bueno, vamos a intentar dar un mensaje luminoso, positivo. Sin embargo, la cruda y ofensiva realidad me lleva por un camino opuesto. No me atrevo en verdad a decirle a usted una mentira tan grande como la que sería hablarle de un futuro halagüeño con López al frente de la presidencia. Y sobre todo, rodeado de personajes que lo menos que se puede decir de ellos es que son una caterva de incapaces para la gobernación. ¿Cómo esperar? ¿Cómo ilusionarse incluso con una gobernación que enfrente el problema de la inseguridad cuando uno ve a los que serían los responsables de ese aspecto en la gobernación hacer malabar y medio, maromas verbales, para tratar de vender una baratija como es esa del perdón de las víctimas hacia sus victimarios? La ignorancia que exhiben tanto mi estimado paisano Poncho Durazo como la señora Sánchez Cordero, a pesar de ser ella exministra de la Suprema Corte, en vez de decirle a López: señor, está usted equivocado, ya no hable del perdón, es una tontería lo que está usted planteando. Mire, trataré de explicarme. En tratándose del Poder Ejecutivo o del Estado, la palabra perdón no existe, salvo aquellos que la quieren equiparar con indulto. La expresión y concepto jurídico correcto es indulto. Y para que pueda el Ejecutivo otorgar el indulto a un preso, a alguien que está en manos del Poder Judicial, éste debe dar por terminado su proceso y decirle al juez de la causa: señor, ya retiro toda inconformidad, la apelación en segunda instancia ya me allano y acepto la sentencia que he recibido para que cause estado, o sea, como dicen los abogados, cosa juzgada. En ese momento, el juez que ha impartido justicia lo entrega al Poder Ejecutivo diciéndole, mediante oficio por supuesto: yo ya terminé con este sujeto, con Ángel Verdugo, cometió tales y cuales delitos, fue sentenciado en primera instancia a 23 años y la sentencia fue ratificada o aceptada por él en segunda instancia. Ahí te lo entrego para que tú determines como Poder Ejecutivo el lugar donde él deberá extinguir, es decir, pagar el resto de su condena. Vamos a suponer que yo llevo preso 5 años y me condenaron y ratificaron esa sentencia a 20. Eso quiere decir que me faltan 15. Ya el Ejecutivo determinará dónde debo cumplir eso que me queda de la condena. Las Islas Marías o algún otro penal de baja seguridad o como sea. En determinado momento, por causas diversas, el Ejecutivo considera que Ángel Verdugo debe ser perdonado mediante el indulto. Eso significa que me va el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, a perdonar, entre comillas, lo que falta de mi sentencia. Si cuando ese indulto el Ejecutivo lo envía al Poder Judicial, o decide, perdón, no que le envíe, sino que decide indultarme y me faltaren, por decir algo, 10 años en mi condena, entonces me perdona esos 10 años y yo voy a la calle. Pero eso se da, repito, cuando Ángel Verdugo
ya fue sentenciado en primera instancia y en segunda instancia ratificada o rectificada la sentencia, aumentada o reducida, y yo la acepté porque sabía que el Ejecutivo en un determinado momento me indultaría. Esa es la facultad de perdón que tiene el Ejecutivo. La otra, que ya se ha comentado en múltiples ocasiones, es la famosa amnistía, que es una ley de olvido, donde es el Congreso, al ser una ley, la que olvida que Ángel Verdugo cometió este o aquel delito, presumiblemente, pero en aras de la concordia nacional, para estar todos agarrados de la mano, manitos, y cantar, vayamos juntos, ye, 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 deciden olvidar, de tal manera que me otorgan el beneficio de una ley de amnistía. La ley de amnistía normalmente es otorgada a un grupo de personas que cometieron algunos delitos, pero no necesariamente están capturados y sometidos a proceso. Pueden no estarlo o pueden estarlo. Esas son las dos situaciones o los dos instrumentos mediante los cuales una persona que delinquió puede ser olvidado sus delitos o perdonado la parte que le falta de su condena por cumplir. Espero haber sido claro en esta explicación. No soy abogado, pero algo le entiendo a esto. Muy bien. Segundo, cuando van el mismo López a Ciudad Juárez y el Poncho Durazo y la señora Olga Sánchez Cordero, y que es que las víctimas deben perdonar a los que les hicieron esto y lo otro y lo demás allá. Vamos a suponer que los parientes de las víctimas decidan perdonar en un acto casi religioso. Ya ve usted que particularmente en la religión católica se pregona el perdón, que es algo que debemos darle a nuestros hermanos. Recuerda usted, en el caso del Padre Nuestro, dice, perdona a nuestros deudores, etcétera, como dice el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y a los que nos ofenden, etcétera, etcétera. Muy bien. Sin embargo, esa es una decisión que cae en el ámbito personal. En un determinado momento, por mis convicciones religiosas, yo decido perdonar a aquel que asesinó o desmembró o decapitó a un hijo mío, a un hermano, a un compadre, a una hija, a mi esposa, lo que sea. O mis familiares deciden perdonar a aquel que me asesinó, me descuartizó, etc. Pero repito, esa es una decisión personal de mi familia, de mis parientes, por razones morales o religiosas, éticas, o simplemente porque dice uno, ya Ángel no va a revivir, y perdonan a ese asesino. Pero eso es completamente diferente a la labor del Estado. El Estado no es su obligación andar diciendo, ay, yo te perdono, no. Por eso expliqué al principio el papel del indulto. Porque el indulto no absuelve, no exonera. Simplemente le dice, te faltan 10 años de condena, en el ejemplo que puse, y te perdono para que eso ya no lo cumplas, y te indulto y vámonos, fúchila, fúchila, va para afuera. En tales condiciones, pues, que López diga, hay que perdonar, pues yo planteo el olvido y también el perdón, o no olvido y el perdón, con esa voz pituda, chillona que tiene. No tiene idea de lo que está hablando. Es un ignorante completo en materia jurídica. Y además ofende a las víctimas. ¿Por qué les quiere imponer él que perdonen a los victimarios? A los que asesinaron a sus hijos, a sus esposos, a sus padres. ¿Por qué? ¿Qué le importa eso a él? Porque él no tiene facultades para perdonar. Él no es el Poder Judicial. El Ejecutivo solamente procura que se haga justicia, de ahí el nombre de la dependencia que está encarnada en el Ministerio Público, que es Procuraduría. Es decir, procura, busca, intenta que se haga justicia.
pero es el Poder Judicial el que imparte justicia. Es decir, con las pruebas que le allega la parte acusadora, que sería el Ministerio Público, y las pruebas de descargo que aporta la defensa del reo, decide e imparte justicia. ¿Cómo? Absolviendo o condenando y fijando una pena. De tal manera, pues, que tanto el señor López como la señora Sánchez Cordero y mi paisano estimado Poncho Durazo están defendiendo lo indefendible. Ellos dos porque se sienten obligados a defender las tonterías que dice López. Pero usted, persona inteligente, no debe dejarse engañar por esas baratijas. Los tres no entienden de lo que se trata. Creen que si los parientes de las víctimas perdonan a los asesinos de sus familiares, ya van a salir de la cárcel. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Eso es una baratija, es una engañifa lo que están haciendo, que revela, además de un desprecio por los parientes de las víctimas y por la memoria de las víctimas, demuestra una ignorancia completa de lo que es la impartición de justicia en un país como México. Por eso es importante que usted no les crea a esos que van ahí. Están tratando de justificar las tonterías que dice López. Y eso es solo un caso. Eso es en lo que tiene que ver a la delincuencia, a la violencia desatada en este país. ¿Usted cree que simplemente por la frase de queremos abrazos, no balazos, y becarios, no sicarios, van a dejar de pelearse ciudades, regiones? Como dijo el actual presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez, acaba de declarar en una entrevista que le hicieron en la televisión nacional. Dice, el pleito hoy en Ciudad Obregón, cabecera municipal del municipio de Cajeme, el pleito entre diferentes grupos delincuenciales es por banquetas, para tener un espacio para distribuir cristal. Es decir, ¿usted cree que esos delincuentes que están defendiendo espacios como una banqueta para poder distribuir en la total impunidad su droga, van a decir, ay, bueno, ya no, es que ya me perdonaron? O una persona que esté ahorita presa y decir, ay, ya me perdonaron, ya me voy a portar bien. No, el Señor va a salir y va a seguir en lo suyo. Eso nos habla peligrosamente de una ignorancia en la gobernación, de no saber cuál es el papel del Ejecutivo en la gobernación. López no lo sabe, lo ignora, porque no ha tenido oportunidad de aprenderlo, y cuando la tuvo, 5 años y meses aquí en el Distrito Federal, jamás se preocupó por estudiarlo, porque es un hombre de arengas demagógicas, es un hombre que no ha estudiado, es un hombre ignorante. ¿Y qué pasa con Sánchez Cordero o qué pasa con el Poncho Durazo? Que en vez de decirle, señor, perdóneme, pero está usted totalmente equivocado, está diciendo una babosada, no se atreven porque los corre, porque es un individuo caciquil, autoritario. ¿Por qué no? Dice uno, esa tontería de la doctora Márquez en Historia Económica, y vamos a exportar mole poblano artesanal a China y agua de coco para los millennials, para reducir el déficit que tenemos en balanza comercial con la República Popular China. ¿A poco cree la señora que estamos en el siglo XVI, XVII o XVIII, cuando los mercantilistas planteaban que el ideal era tener una balanza superavitaria? Es decir, esa es la mentalidad que tiene. Y así le puedo dar 2, 3, 4 ejemplos de esas personas que ha designado él para esta o aquella dependencia o secretaría. Por eso no le puedo dar a usted un mensaje de optimismo y de el futuro rosa. No. Con esa ignorancia que demuestra López y los que lo rodean con su servilismo para no decirle que esté equivocado, no puedo yo decirle a usted, mentirle de manera flagrante y evidente, que el sexenio que viene va a ser todo coser y cantar. No, nos va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque 30 millones de mexicanos en la inconsciencia,
en la ignorancia, o en el coraje, o en la bilis, o con la víscera, votaron por un personaje perverso como López. El señor no ha cambiado, es un cacique, es un autócrata. Y en el momento en que ya se sienta en la silla este 1 de diciembre, lo va a ver usted pronto. Por eso, perdóneme usted, no puedo decirle que nos va a ir muy bien. Nos va a ir de la patada. ¿Por qué? Porque un individuo incapaz al frente de un gobierno se rodea de personas más incapaces que él. Pocos son los políticos que reconocen sus limitaciones y se rodean de personas más inteligentes o inteligentes que él. López no es de esos. Por el contrario, se ha rodeado de personas serviles, obsecuentes. ¿Se acuerda usted de aquella expresión? ¿Qué horas son las que usted diga, señor? ¿Qué tiempo está allá afuera? Nublado sin lluvia, señor. O el que quiera usted le ponemos. Ese es López y ese es el entorno que ha construido a su alrededor. Por eso, pues, termino esta videocápsula semanal diciéndole, no puedo en verdad decirle a usted que el sexenio con López va a ser positivo para el país. Por el contrario, le pediría a prepararse porque grandes males, grandes daños son los que va a ver México con esa persona al frente del gobierno y con ese grupo del eventualmente, porque yo no estoy convencido de que todos ellos vayan efectivamente a ocupar esas posiciones, creo que algunos les van a dar callo, como coloquialmente se dice, pero por quien lo sustituya a este o aquel o aquella más allá, va a ser una pésima administración. Lamento pues decirle estas palabras, pero no me siento, no soy de esa... No soy así, pues, para mentirle a usted.